Tú como migrante siempre tienes que tener de la mano o vas a tener de la mano un lado en el que sí, tienes que seguir eso de tratar de conseguir tus papeles, de poder hacerte legal en ese país, de poder ejercer tu profesión si lo vas a hacer. Pero al mismo tiempo tienes que, digamos, como visualizarte de que ya tienes eso que tú estás buscando. Hay gente que dice que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y yo creo que yo siempre lo volteo, no sabes lo que te pierdes de las cosas que no tienes. Y eso es lo que tú dijiste. No sabía lo importante que era tener el derecho al matrimonio hasta que lo conseguiste. Y ahí te imaginas, oye, imagínate, ¿qué pasaría si no lo tuviese? No estuviese aquí casándome, firmando, celebrando. Las personas migrantes tenemos esa desconexión con nuestra incluso propia familia. Entonces a veces mucha gente está sola, que quiere tomar decisiones, que quiere conversar, que quiere que la contengan. Entonces, y creamos todo este espacio para primero ser una familia o una casa de refugio, que la persona no se sienta sola, que la persona se sienta que hay otras personas que han logrado cosas y que transitaron por un camino que ellos van a transitar, pero que te pueden recomendar cosas, ¿no? Para que esa persona también pueda desarrollar su proyecto de vida, que se supone que cuando uno migre también tiene un proyecto. Bienvenidos a otro episodio del podcast Migrantes Exitosos. Hoy estoy, pues bueno, encantadísimo de tener aquí al doctor José Manuel Simons desde Chile, porque José Manuel, pues bueno, es venezolano, también abogado, activista de derechos humanos y que tiene un enfoque del cual fue uno de esos enfoques que tú dices, wow, ojalá hubiese conocido una persona como él hace muchísimo tiempo o cuando llegué aquí a Estados Unidos para que me ayudara y que ese camino que yo recorrí como persona LGBT en este país fuese mucho más fácil. Así que te doy la bienvenida, José Manuel, que ya vamos a conocer tu historia y saber cómo llegaste hasta donde estás ahora. Buenísimas, gracias. Finalmente estoy acá. Qué bueno. Sí, y me encanta que digas finalmente, porque cuando estaba Obvio. tomando como que otra vez el podcast, que había hecho como una pausa porque me estaba concentrando en el maratón, y entré a tu perfil y dije, ¿cómo es posible que si José está enfocado en esta área de migración de LGBT, no lo había invitado antes? Pero bueno, los que creen en Dios y todo el tiempo Dios es perfecto y aquí estamos, y encantado de tenerte aquí. José, llegaste a Chile casi en el mismo tiempo en el que llegué yo aquí en Estados Unidos, en el 2016, ya son casi 5 años. Has continuado el trabajo que has venido haciendo desde Venezuela como activista, como abogado, por nosotros, por las personas LGBT. Pero antes de que lleguemos hasta allí, hay algo que me llama muchísimo la atención y recuerdo cuando estaba en Venezuela, que hablabas con tus colegas de que, bueno, o hablaba yo también con amigos también que son abogados, es muy difícil como abogado irte a otro país y ejercer porque yo estoy aquí, me sé son las leyes venezolanas, pero cuando me encuentro contigo y que me doy cuenta de que has podido trabajar en, como abogado en tu área, pues bueno, primero te felicito por eso. Y segundo, quiero que me expliques un poco cómo fue ese proceso de migración para ti, de llegar de Venezuela, llegar a Chile y de paso poder hacerlo y ejercer tu profesión en otro país. Sí, bueno, mira, cuando uno estudia derecho, ya al tiro te dicen que difícilmente puedes salir del país, ¿no? Para ejercer, para poder crecer sobre tu carrera. Y ahí yo realmente, los países que tenía de principio para poder migrar, obviamente que no podía ejercer, ¿no? Eran Estados Unidos, Canadá, ¿no? Obviamente pensando grande, teniendo una billetera muy chiquita. Pero realmente empecé a evaluar en vista de que no me alcanzaba el dinero en ese momento, y empecé visto Ecuador, visto Chile, que eran los países en la región, Argentina por el tema de la dificultad económica que he vivido durante tanto tiempo y diferentes eh, gobiernos, y dije, oye, ¿sabes qué? Quisiera algo un poquito más estable, y me intenté ir a Ecuador, que Ecuador es más fácil, pero es más caro entrar, y luego decidí entrar a Chile porque tenía menos dinero, pero era más fácil entrar, pero más difícil ejercer, ¿no? O revalidar en este caso. Pero es posible. Nosotros tenemos una raíz bastante interesante de Andrés Bello, que redactó el Código Civil acá, el primer Código Civil que existió acá en Chile. Entonces, una raíz, en cierto modo, como la misma raíz de pensar que tenemos en Venezuela. Hay cosas parecidas, sí, hay cosas que han cambiado y que han adoptado de otros países también, pero sí te ayuda tener ese conocimiento y tener esa cercanía. Andrés Bello, Venezuela, Chile, de verdad que fue como algo que eh, globalizó todo lo que yo
no pensé que iba a poder hacer, pero que sí se pudo. Así que no es tan difícil. Pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo le dices tú, cuando te mudaste a Chile después de todo lo que dijiste? Tú dijiste, bueno, va a ser muy fácil para mí porque Andrés Bello escribió esto y voy a poder entender las leyes, Sí. o más allá de que sea un proceso como, digamos, burocrático de ir de nuevo a la universidad, de hacer otras cosas. O sea, ¿cómo fue ese proceso base para ti? Mira, al principio yo dije que no iba a poder ejercer o no iba a lanzar tan rápido en el tema de la revalidación, porque agota tiempo, agota dinero y en ese tiempo que tú estás intentando estabilizarte no te alcanza mucho sino para trabajar y resolver tus temas de papeles, ¿no? Eso fue el primer foco. Yo dije, bueno, ya después de los 5 años me tendré, me pondré a estudiar, a ver qué tal, cómo es el papel. Mira, ya tengo 5 años acá y como que fue corriendo todo. El proceso es bastante lento, es en cierto modo costoso. No es costoso en comparación a como la gente estudia lo que cuesta acá, pero para uno sí, ¿no? Como migrante son alrededor de $2.500 todo el proceso, que lo vas pagando de a poco, en cuotas un poco más grandes, un poco más chicas. Tienes que estudiar tú solo, no te enseñan nada, absolutamente nada. Solamente te dicen, mira, estos son los temas que te van a evaluar en un examen oral al final con diferentes jurados de constitucional, civil y no sé qué, y tú tienes que estudiarte todo, como si estuviese estudiando los 5 años de la carrera. Entonces, es un proceso un poco lento porque tienes que retomar de nuevo a estudiar, a empezar casi de cero, a grabarte cosas que a lo mejor en Venezuela se definían de una manera y acá se definen de otra, los lapsos, que además, si ya te costó como abogado aprenderte los lapsos en tu país, imagínate volver a aprenderte todo el proceso, los lapsos en otro país, que es de un cierto modo distinto. Entonces, ¿Qué son estamos los ahí en ese lapsos? proceso. O ¿El sea, los tiempo lapsos, o el...? ponte tú, claro, el tiempo, ponte tú que tengas que responder una demanda en 3 días, ¿no? Entonces, Oh, ok, acaso, no sé, entiendo. 5 días. Entonces, oye, se te mezcla toda esa realidad y tienes que estudiar mucho. De verdad que tienes que estudiar mucho para poder entrarle y finalizar todo el proceso es aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Yo estoy ya en la etapa final, me toca presentar, hacer porque tienes que hacer además práctica gratuita por 6 meses. Entonces, prepararse para eso, estar trabajando 6 meses gratis, tienes que prepararte económicamente para eso, ¿no? Sí, entonces, por eso también se retarda un poco. Pero bueno, yo sé que el año que viene ya yo creo que voy a completar esas 2 etapas y finalmente voy a ser abogado también acá en Chile. Genial, o sea, que sí se puede. ¿Qué le dirías tú a Obvio, a ese abogado que se está graduando en otro país? No tiene que ser necesariamente en claro, Venezuela, pero quiere venir aquí a Estados Unidos, quiere ir a Ecuador, quiere ir a otro país. Y como para quitarle ese mito de que sí se puede ejercer el derecho en otro país, así no conozcas esas leyes y te toque volver a aprenderlas otra vez. claro. Bueno, uno como abogado tiene la suerte de que sabe cómo es un trámite, sabe cumplir las leyes y sabe realmente que el proceso a lo mejor es un poco burocrático en diferentes lados, ¿no? Asumir eso, tienes que asumir que va a ser un poco lento, pero empezar de a poco. Hay veces gente que dice que no quiere empezar de una vez porque no tiene el tiempo para estudiar, envía los papeles, eso se va a tardar para que lo estudien, para que te lo aprueben. Es durante ese tiempo aprovéchalo para estabilizarte, para estudiar, para repasar. No tiene que ser estudio full, 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 pero bueno, sabes que repasar e ir repasando poco a poco de manera general te va a ir dando mordidas de lo que significa, qué es lo que finalmente tienes que fajarte a estudiar, qué es lo que finalmente va en el examen o qué documentos realmente necesitas. Pero lo ideal es empezar. Si la gente no empieza los trámites, pues no los va a terminar nunca, ¿no? Y los trámites son súper lentos, ¿no? Entonces empiecen, deje que el tiempo le lleve lo que tenga que llevar, que tenga que fluir, y después en el camino van a ir andando. Pero si no lo empiezan, difícil. Y que considero también que tienes que tener dentro de lo que cabe como un plan, porque contestaba hace poco en una entrevista que me hicieron de que tú como migrante siempre tienes que tener de la mano o vas a tener de la mano un lado en el que sí, tienes que seguir eso de tratar de conseguir tus papeles, de poder hacerte legal en ese país, de poder ejercer tu profesión si lo vas a hacer, pero al mismo tiempo tienes que, digamos, como visualizarte de que ya tienes eso que tú estás buscando. Y creo que tú lo dijiste ahorita donde mencionabas que el año que viene, que es el 2022, vas a ya poder tener ese papel, pero ya desde antes y desde ahora tú ya estás, digamos, como preparándote y ejerciendo y haciendo como ese proceso en el que tú vas ayudando a otras personas con estas nuevas leyes
de manera de que cuando ya tengas ese papel, tú ya estés 100% listo para poder ejercerlo y eso, pues, Yo creo lo que admiro. yo creo que ver tu vida como un proyecto como que tienes que tener un proyecto de vida es algo que no solamente que lo aprendí luego de ser migrante, pero deberíamos aprenderlo incluso no siendo migrantes. Eso lo aprendí además también, y a lo mejor tú la debes conocer, de Robin Arzón, que es una corredora conocida allá en Estados Unidos también, en Nueva York, ella vive en Nueva York, y ella es corredora y ella siempre en su carrera se propuso cosas y planificó cómo iban a ser, ¿no? O al menos en marco general, su proyecto de vida, qué es lo que quería llegar, cómo lo iba a hacer, qué es lo que tenía que durar todo ese proceso, a lo mejor un sueño. Entonces, eso es, ¿no? Si tú no te proyectas, no te planificas, pues difícilmente vas a poder tener éxito, ¿no? Sí, eso le falta a muchas personas y me doy cuenta cuando algunas veces hablo con amigos o con personas que me encuentro así después de tanto tiempo, pasan unos años y es como ver a la misma persona y yo digo, wow, qué triste que no tengas sueños, que no estés luchando por algo, porque siempre hay algo por el que puedes luchar para, así sea para ti, para conseguir las cosas, lo que quieras. Sí. Y eso me lleva al siguiente, de otra de las cosas que admiro de ti, y es que siempre estás como abogado luchando por los derechos de los demás. Le puedes poner derechos humanos, derechos LGBT, derechos de las Claro. personas, como quieras. Pero ¿qué te llevó a ti a entrar en esa área específica del derecho? Yo me di cuenta en la universidad que nos estaban enseñando cosas importantes para la carrera, pero que además no nos estaban enseñando cosas reales o que estaban pasando en el momento. Yo cuando estaba estudiando en Tuete de Ser Tanto, se reconoció que la Constitución venezolana no discriminaba a las personas LGBT y era jurisprudencia, era una cosa así como notición. Y yo decía, y me lo enteré como 2 años después. Y yo dije, ¿y por qué esto no lo están enseñando en la universidad? Y le digo, ¿qué onda? O sea, esto es jurisprudencia, estás pasando en los Mira, tribunales. vas a tener que, porque a medida que vayamos avanzando en el episodio, explicarme esos términos como el de lapso, el de jurisprudencia, porque hay Claro. cositas que, que yo no sé. Bueno, en términos generales, la jurisprudencia es una sentencia que aplica para todo el mundo, ¿no? Entiendo, ok. Entonces salió un caso de una sentencia que aplicaba constitucionalmente para todo y se decía que ya constitucionalmente podía reconocerse que no existe discriminación en Venezuela a la persona LGBT en su constitución, ¿no? Entonces dije, oye, ¿y esto por qué no nos lo están enseñando? ¿Qué pasa? Y es una de las cosas que los profesores te dicen, tienes que leer sentencias actuales, ¿no? No te enfrasques en lo anterior porque el derecho va como loco, ¿no? Y yo decía, pero Avanzando. no, en la práctica nos están enseñando totalmente lo contrario, nos siguen enseñando derecho romano, latín y palabras en latín, que eso no me va a servir cuando yo vaya a los tribunales y esté pasando esta realidad, ¿no? Entonces, eso fue como el bichito que me empezó a picar y empecé a intentar, no como no hacer activismo, sino informarme. Yo decía, oye, ¿qué está pasando sobre la temática LGBTI? Que es algo que me toca, que yo soy gay, pero que no sé realmente qué derechos hay, qué no hay, qué falta, y por qué no nos enseñan, ¿no? Entonces, ahí fue que empecé a asistir poco a poco a organizaciones para que me enseñaran y para yo aprender, ¿no? Ajá, eso te llevó, me imagino que en toda esa parte que estabas mencionando ahora, una de esas, y recuerdo que allí fue donde nos conocimos en la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, o sea, Claro, llegaste a ese tipo de asociaciones y otras cosas. Y ahí comenzaste, porque creo que esto es algo que tengo que mencionar aquí en el podcast, a hacer historia porque ayudaste a redactar el proyecto de ley del matrimonio civil igualitario en Venezuela. sí, Y eso cuando lo leo, yo estoy casado, tuve la oportunidad de casarme aquí en Estados Unidos con mi esposo, que es venezolano también, y no había entendido lo importante que es el tú tener ese derecho de sí, no solo poder decirlo abiertamente, sino el que yo por mi trabajo pueda colocarlo en mi seguro médico, en que yo si tengo alguna cuenta o si llego a morir, él puede quedar con todas las cosas que yo tengo. Y el poder tener esas cosas que son, que yo las vi creciendo con mis padres y que ahora son completamente normales para mí y que no me había dado cuenta de lo importante que es eso hasta que lo viví, porque es muy difícil el que imaginemos que tengamos toda una vida juntos y que él no pueda después luchar por algo porque me pase a mí o que le pase a él. Y bueno, además de otras cosas que has logrado hacer en Venezuela. Pero, o sea, ¿qué te motivó a ti a poder a luchar a estas cosas desde el
desde el desconocimiento que tenía yo, porque yo no sabía nada de estas cosas, pero ¿qué te llevó a ti a moverte y a poder luchar por eso? Mira, la oportunidad de yo haber participado en la redacción del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario en Venezuela, se lo agradezco a Giovanni, que es el presidente de Venezuela Igualitaria, que incluso antes de yo verme ya graduado, porque yo empecé a trabajar antes de graduarme, ¿no? Y en ese proceso, antes de ya yo ser oficialmente abogado, él me dijo, oye, yo creo que tú podrías ayudarnos a, en vez de estar participando en estos foros y conversatorios de saber qué es diversidad social, yo creo que tú deberías estar aquí ayudándonos a redactar la ley, ¿no? Porque teníamos conversaciones densas de derechos, de luchas sociales, activismo, etcétera. Entonces empezamos poco a poco a estudiar, obvio, los casos en otros países y empezamos poco a poco, de cierta manera, a decir, ¿sabes qué? Yo creo que no deberíamos estar haciendo marchas, o sea, es necesario hacer marchas, es necesario hacer activismo social de calle, pero este trabajo de lobby y de política pública debe tenerse a lo mejor o hacerse un poco más de incidencia para ver a lo mejor un poco más de presión y de resultado. Obviamente Venezuela es un loop dentro del universo, que eso pasa y obviamente no prosperó, pero acá yo he tenido casos que prosperan súper rápido y eso habría prosperado. Entró al Congreso, recogimos firmas, hicimos todo el proceso constitucional y eso se quedó estancado, pero está allí, ¿no? Yo creo que lo ideal cuando tú juegas, y sobre todo tenis, es lanzarle la pelota al otro y ya después eso está allá. Ya tú hiciste tu jugada, ¿no? Y nuestra jugada fue redactar ese proyecto, lanzarle la pelota a los políticos y que eso se demostrara que no había oportunidad de que ellos reconocieran nuestros derechos. Hay gente que dice que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes y yo creo que yo siempre lo volteo, no sabes lo que te pierdes de las cosas que no tienes. Claro, ¿no? Y eso es lo que tú dijiste. No sabía lo importante que era tener el derecho al matrimonio hasta que lo conseguiste. Y ahí te imaginas, oye, imagínate, ¿qué pasaría si no lo tuviese? No estuviese aquí casándome, firmando, celebrando, ¿no? Es una cosa muy loca y que espero que algún día en Venezuela podamos tener y debatir ese proyecto, ese en específico, ese proyecto de ley de matrimonio civil igualitario, porque sé que lo vamos a lograr. ¿Y cuánto crees que puede pasar desde ahora? Porque o sea, en Venezuela siguen pasando. Hace poco vi en Twitter algo de un muchacho que murió y su pareja, la Sí, familia, él no pudo ni siquiera entrar a recoger sus cosas, sus propias cosas, en donde vivían juntos. Y ahí me puse en la, digamos, en los zapatos de ese muchacho y dije, wow, qué difícil es ese momento que estás lidiando con el duelo y también tienes que lidiar con la familia de la persona que tú amabas y no tienes forma de cómo tú poder como que luchar por eso, si quieras o no, pues no hay forma de cómo no, hacerlo. no. Pero ¿cómo crees que podamos llegar hasta allá y qué nos falta, más allá de todo lo que está pasando en Venezuela? Claro, yo creo que debería establecerse una reestructuración institucional en Venezuela en general, ¿no? Para calmar las aguas entre ambos extremos políticos y que pueda establecerse de nuevo un poder legislativo o una asamblea, un congreso que en cierta manera se vea como una institución segura que te permite presentar propuestas y que eso lo transformen en política pública. Eso falta, ¿no? Que haya ciudadanía, en cierto modo, esa ciudadanía de ejercer tus derechos, de proponer cosas como ciudadano y que el Estado te lo responda, eso hace falta. Tenemos que llegar ahí, ¿no? A lo mejor Venezuela antes de llegar ahí, antes de tener democracia realmente, seguro podamos llegar ahí, ¿no? Eso no lo sabemos, porque además como de todo este loop tan raro que es Venezuela, podríamos tener incluso matrimonio antes de tener democracia, ¿no? Pero falta un debate de altura dentro de los políticos, porque algunos no entienden mucho el tema. Sensibilizarlos, hacerle entender eso, ¿no? Que hay gente que se muere y que no tiene el derecho, yo creo que ni siquiera verlo desde el lado económico, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo viví 20 años con esta persona y ¿cómo que me vas a decir tú que lo vas a cremar o lo vas a enterrar si él toda la vida, 20 años viviendo conmigo, me dijo que quería esto? Y yo soy su esposo y su pareja y debería ser yo la persona, la última persona que decidiera, ¿no? Eso hace falta, que la gente entienda eso, que la gente comprenda más allá de lo monetario, de si la casa le divide en dos, o el auto, quién se lo queda. No, es el tema de que de que te reconozcan que eres familia de esa persona, que eres pareja de esa persona, porque hay gente pobre que se casa, ¿no? Y Claro, tienen el sí, derecho sí. a que le reconozcan que le reconozcan que es del apellido del otro, ¿no? O del apellido de la otra, sentirse que lo puedes, como tú dices, ¿no? Trabajando muy esforzadamente y la puedes ingresar en el seguro social.
para protegerse entre, ¿saben? ¿No? Eso hace falta sensibilizarlo. Estamos intentando construir una especie de proyecto gigante que nos permita hacer eso. Espero que podamos hacerlo, no solamente en Venezuela, sino con mucha gente venezolana activista en la región que permita ir poco a poco haciendo incidencia en eso, ¿no? Pero eh, vamos ahí a pasos poquitos. Yo creo que vamos a tener otras noticias mucho antes, sobre todo en el tema de identidad de género, pero el matrimonio igual se viene. Qué bien, ojalá que podamos llegar a eso pronto porque creo que es de verdad algo súper importante porque la población LGBT en Venezuela, aunque no es como que digamos tan abierta como lo es en otros Sí, países, existe y es algo que hay que hablarlo y que hay que decirlo. Inclusive yo he tenido hasta mi propio, digamos, crecimiento dentro del podcast, que al principio, el primer episodio, llevamos más de 70 episodios, yo decía solo my partner o como, y ya digo, mi claro, esposo, y sabes, ha sido una de yo de saber que hay personas que lo van a escuchar, familia que lo escucha, sí, y digo, wow, es lo mismo que me ha pasado a mí en la vida, pues ahora me está pasando con el podcast y por eso encantado de que podamos conversar esto aquí porque soy partidario de que personas como tú que meten los papeles y dicen, yo sé cómo se hacen las cosas y necesito que hagamos estas cosas. También se necesita un poquito de activismo, de poder educar a las personas, porque esas dos cosas creo que tienen que ir de la mano, claro. Y siempre. eso también es hacer activismo, esa visibilidad también es activismo, aunque la gente, bueno, no debería llamarse activismo, es lo que normalmente la gente hace, ¿no? Una persona, una mujer puede decir así como mi esposo y eso no es activismo, solamente está introduciendo a su pareja. Claro. Pero bueno, no, en cierto Sí, modo sí, pero, es pero valentía, es valentía. sí, es un poco de valentía y es un poco también normalizarlo, porque así lo siento yo actualmente, de que es completamente normal y quiero que la gente pueda entender de que yo lo puedo hacer ahora porque vivo en otro país, pero qué bueno sería que siendo venezolano lo pudiese hacer también en mi propio país. Sí, Y es a donde quisiera llevar eso. Como abogado que creaste hace también ya en Chile, una organización que se llama Migración Diversa, y qué bueno que puedas mezclar esas dos cosas y que puedas ayudar a otras personas a través de la organización. Pero, ¿qué es migración diversa? ¿Cómo la defines tú? mi migración diversa yo al principio lo veía como una oportunidad de tener una especie de grupo o esa familia de la que tú te sientes parte o te sientes acogido fuera de tu familia, que eso es lo mismo que yo sentía en Venezuela con la organización. Yo tenía mi familia y tenía a toda esta familia de gente creativa, activista, que promovía cosas y que tenía los mismos pensamientos que yo y nos sentíamos parte. Eso quería transformarlo acá, sobre todo porque las personas migrantes tenemos esa desconexión con nuestra incluso propia familia. Entonces a veces mucha gente está sola, que quiere tomar decisiones, que quiere conversar, que quiere que la contengan y cree, aparte de que estas otras personas que también forman parte de Migración Diversa, son muy inteligentes y muy talentosas y creamos todo este espacio para primero ser una familia o una casa de refugio, pero de contener a las personas antes de ese apoyo humanitario, de tomar una bolsa de comida, no. Queremos así como entender que la persona no se sienta sola, que la persona se sienta que hay otras personas que han logrado cosas y que transitaron por un camino que ellos van a transitar, pero que te pueden recomendar cosas, ¿no? Para que esa persona también pueda desarrollar su proyecto de vida que se supone que cuando uno migra también tienes un proyecto, ¿no? Entonces, eso, ir acompañando, intentando impulsar a la gente, que la mayor dificultad siempre son los papeles, ¿no? Eso es partida, o por supuesto, ¿no? Y conseguir que la gente tenga sus papeles, que se regularice, pero además ayudarle a, no sé, hay gente que no tiene idea cómo redactar un currículum, ¿no? O cómo es un currículum acá y cómo es allá, o no tiene para imprimir, ¿no? Ayudarles con eso a lo mejor, o ayudarles diciéndole, mira, ¿sabes qué? En vez de irte por este camino, yo te recomiendo que irte por este otro porque por acá te va a ir mejor. Porque ya yo he pasado por esos mismos dos caminos y uno tiene la experiencia para ayudar a la gente y que tenga esa igualdad de oportunidades para poder crecer también. Y es muy malo, ¿no? Que uno, porque uno la pasó mal, quiere que la gente lo pase mal. Yo digo, no, ¿sabes? Yo cuando estaba haciendo filas de horas en extranjería, yo dije, oye, ojalá que nadie más tenga que hacer esta fila, ¿no? Hay que hacer algo para que la gente no lo pase, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí va apoyar a la gente para que pueda incluirse, desarrollarse, conocer Chile realmente e integrarse como migrante
nuevo ciudadano de Chile también. Ok, so es apoyarlo un poco y como que en ese camino de guiarlos para poder ya tener sus papeles y conseguir las cosas allí en Chile. Pero ¿solo te encargas con la población, digamos, LGBT o es una organización que está como abierta a todos y que todos pueden llegar allá a buscarlo? La organización está enfocada principalmente en personas LGBTI, porque reconocemos que es un grupo obviamente vulnerado, que viene sobre todo de las personas de Venezuela, que es un grupo más discriminado, ¿no? Dentro de todo estamos los venezolanos y dentro de ese estamos debajo de los venezolanos LGBTI, ¿no? Entonces es como unas personas que necesitan un apoyo un poco más focalizado. Y sin embargo, por emergencia, por todo este tema de las expulsiones que han pasado acá en Chile, he atendido de manera extraordinaria, o sea, digo, como activista, ¿no? De manera gratuita, a personas que no son LGBT, ¿no? Que han estado en aviones a puertas que las expulsen. Y a esas personas por emergencia hemos tomado los casos y hemos logrado también que puedan resguardarse sus derechos, ¿no? Pero mi foco principal siempre en el activismo es personas LGBTI, ¿no? ¿Y De qué resto, consideras? Creo que hubo un ejemplo que publicaste hace poco en Twitter sobre que ahora están pidiendo un documento más para los venezolanos para claro. poder hacer como que un proceso legal allá en Chile. ¿Y por qué crees que pasan ese tipo de cosas y siempre tiene que salir alguien como tú que se sabe las leyes para poder defender los derechos nuestros? Porque la gente generalmente cuando tú vas a otro país, tú no te sabes, mira, que cuando tú estás en tu país, tú no te sabes ni las leyes. Y cuando llegas a otro país, menos te sabes las leyes. Seas abogado, ¿no? ¿No? Entonces es una impotencia. Yo creo que ese bichito, esa cosa de la justicia, de decir, oye, ¿por qué está pasando esto? Si antes no lo pedías, si antes no pedí este papel, yo entiendo que hay un proceso, un problema general sobre la migración, ¿no? Porque fue una explosión de gente saliendo y nos representamos un problema que tiene que tener una solución, ¿no? Y estos tratos burocráticos, ¿no? Que te piden un papel tonto o una cosa que realmente no es legal pedirla, me parece una cosa mal, ¿no? Y alguien tiene que decirlo. Y a mí no me cuesta nada decirlo, ¿no? Decirle a la gente, a lo mejor no me voy a abandonar por todos y no voy a tener todos los casos gratis, por supuesto que no, no los voy a asesorar a todo el mundo, pero como si fuera, ¿no? Pero no me cuesta nada a lo mejor poner un tweet y que la gente sepa que eso no es legal y que a lo mejor la gente pueda empoderarse y hacer lo mismo que hago yo. Pues pararse fuera de la cuestión y decirle, no, esto no es legal porque esto no está aquí permitido o no se debería permitir. Que la misma gente sea replicadora de ese mensaje que no me cuesta nada decirlo. Claro, Y eso es una comprendo avalancha, eso. ¿no? De la gente que va replicando el mismo mensaje para empoderarse, pues. Sí, que es algo que puede pasar, digamos, en medicina, que yo vea, hey, están cobrando más un Exactamente. procedimiento o no están las personas Te estás haciendo un inyectando seguro. una cosa que no es. Te estás Ajá, inyectando o algo ser un malo. poco, un poco que esa palabra, desde que comencé, desde que la conocí, que es el ser asertivo y el saber cuándo algo está bien, cuándo algo no está bien, y poder tú alzar tu voz Sí, y poder defender primero a ti mismo y también poder defender a otra persona más. Creo que si todos pudiésemos ser más asertivos en no solo en nuestro trabajo, sino en nuestra vida, pudiésemos tener una vida muchísimo mejor. sí. Y José, me comentabas antes de que comenzáramos en el podcast acerca de tu estudio que se llama Simón Ujú, y Viveros, que así como el podcast también salió a través, o sea, después de la pandemia. Pero sí, ¿cómo fue ese proceso de tu poder crear y ya tener tu estudio, que es como un buffet de abogados allá en Chile? claro. ¿Cómo fue eso? Es como un buffet, como un estudio, como un servicio jurídico que construimos mi pareja y yo, mi novio, mi pololo, ¿no? Y lo construimos porque él también estudia Derecho, él es chileno y está terminando Derecho y por lo tanto también va a ser abogado. Yo también lo estoy revalidando y creo que es la mejor manera de poder integrar esos dos pensamientos y hacerlo algo obviamente que nos permita subsistir como personas, que nos permita ejercer la carrera, que nos permita, además también él está muy cercano al tema del activismo, ha hecho mucho activismo, sobre todo en la lectura. Entonces, creo que tenemos muchas cosas en común que debimos encerrarlo en un espacio común, que pulirlo, irlo trabajando, irlo creciendo, para poder hacer una meta que también era de los dos, tener tu propia oficina, tener tu propio nombre, tu propia marca,
tu propio espacio, tu propia empresa, ¿no? Si lo quieres ver así de algún modo, porque esto es un servicio, pero tener algo tuyo, independiente, ser como esa especie de ser tu propio jefe de verdad, ¿no? De construir algo por planificación, de que además que sea una empresa o un servicio que sea innovador, que tú le puedas dar tu propia vuelta, porque trabajar en un estudio jurídico, como uno lo ve en el término general, es como muy serio, muy café, todo muy marrón, todo muy oscuro, todo muy El serio, traje y todo. claro, en cierto modo, obviamente puede ser así, puedo ser así, puedo vestirme a lo mejor, pero hay veces que no, hay veces que puedo ser súper jovial, pero la gente no le importa, no debería importar eso, de cómo te vistes o si es café o si no, sino que le resuelves el problema. Entonces, eso es lo que estamos construyendo a través de Simons y Viveros, un espacio un poco generacionalmente nuevo, sobre todo en el tema del derecho, que sea innovador, que sea fresco, pero igual que siga siendo serio, que la gente se sienta segura y confiada de que cuando nos entregas un caso o nos dice, oye, me está pasando eso, que tenga la seguridad de que nosotros te lo vamos a resolver. Vamos a lanzar flechas como locos, por supuesto, pero la idea es resolvértelo de alguna manera, aunque sea inventando alguna, alguna vía que no exista. Eso es lo que me gusta, ¿no? Como lo mismo que pasaba con el proyecto de ley. Yo decía, bueno, ¿y qué creamos? ¿Qué inventamos para poder llegar hasta allí, ¿no? Igual con migración diversa, ¿qué creamos? ¿Qué inventamos para que de verdad que la gente sienta que tiene ese problema y solucionárselo o írselo solucionando? Así es igual Simón de Viver, como un espacio donde la gente puede sentirse segura, puede sentirse tranquila y confiada y dejar detrás ese lado serio, dinosaurico del derecho, ¿no? Del Del abogado. derecho. Claro, y ha pasado muchísimo. Me he dado cuenta de que muchas empresas acá en Estados Unidos han como cambiado un poco o actualizado un modelo de Sí, negocio y cuando lo actualizas y le das otro enfoque a los, digamos como que a los más jóvenes o a nuestra generación, pues triunfan y es justo por eso. O sea, si ves Uber, Uber es una empresa de taxis al final, que ni siquiera tiene taxis y ellos solo proveen el servicio y bueno, sí. Uber ya, pues, ya todos lo conocemos y saben lo que hacen. Y qué bueno que te compares con Uber y ojalá que puedas llegar así como ellos a Obvio. servirnos a todos. Pero ¿estás enfocado como en algún, digamos, como en algo específico o es un derecho general o como... En Simons y Viveros nosotros estamos enfocados principalmente en planes de empresa, apoyar a personas que están emprendiendo, ayudarles a personas que tienes o tienes una idea y quieres ejecutarla, a la gente que tiene ya una idea o que la está empezando a ejercer informalmente, presentarle que legalizarte o formalizarte no es tan difícil, no es tan aterrador, no es tan caro, ¿no? Que hay oportunidades para que la gente pueda emprender, hacerle seguimiento a lo mejor a esa persona si quiere seguir con nuestros planes de empresa, por ejemplo, ¿no? Eso se construye. Por supuesto que vemos casos como divorcios, pensiones de alimentos para niños, etcétera, lo que conoces como general, y también migración. A personas que no, nosotros no hacemos activismo de manera ad honorem o gratuita, nosotros lo tratamos, obviamente, por servicio, por costo de honorarios, a personas en general de temática de migración. Lo mismo que hacemos con migración diversa de manera gratuita, lo hacemos también en servicios jurídicos con sus costos, etcétera, que también tenemos resultados increíbles. Y entonces estamos abordando en general eso, ¿no? La parte civil general, la parte empresa y la parte migración. Wow, pero qué genial y me gusta eso y de que las personas puedan llegar a ti, tener un espacio en el que puedan, si es un caso que valga la pena y que lo Sí, puedas tomar desde el punto de vista, digamos, ad honorem por la parte de migración diversa, pero también sí, otros tipos de ayuda, es increíble poder contar con eso. Y creo que para ya poder ir cerrando y que hablamos muchísimo de lo que es migración y de cómo trabajas con personas migrantes y todo lo que sufrimos los migrantes. Y me gusta decir, algunas veces sufrir, pero también me gusta decir lo que aprendemos los migrantes, porque migrar es algo que te cambia la vida y que considero que después de migrar ya no eres la misma persona y que creo que todos deberíamos emigrar alguna vez en la vida. Quiero saber qué significa para ti, José Manuel Simos, el ser migrante. mira, ser migrante es salir de tus propias fronteras. Yo desde hace rato he estado diciendo cómo a la gente no se le ocurría antes la necesidad de migrar. Yo siempre quería ir a otras ciudades, ir a otro lado, conocer, experimentar otras culturas, aprender. Entonces, yo creo que migrar en cierto modo es sacarte a ti mismo de esas fronteras invisibles que también tenemos y salir de allí
para conocer, para aprender, para probar, ¿no? Para bailar, para hacer cosas distintas. Quedarme en un espacio eh, conservado, seguro, para mí eso no funciona. Yo tengo que estar en una cosa que sea rara, que sea diferente, que se extraña a lo que yo generalmente conozco, para aprender, para ver cómo lo hacen. Eso para mí es migrarte, moverte, pero no solamente moverte en el sentido de, Físicamente. claro, ¿no? Experimentar es una cosa espectacular y la migración, en cierto modo, no es tan divina ni tan fabulosa como decirlo así, pero después de un tiempo tú te das cuenta que aprovechaste muchas cosas que te pasaron malas, ¿no? Experiencias malas y que aprendiste de eso y que aprendiste a cómo defender tus derechos, por ejemplo, en el trabajo que te trataban mal o te explotaban un poco, pero aprendiste de eso para no hacerlo de nuevo, para construir algo tuyo, para construir algo que no pudiste en ese país de origen, a lo mejor. Entonces, eso es migrar, salirte de tu propio universo confronterizo que tiene fronteras que no te haces ver o mirar hacia otro lado. Hacia Eso los para mí es lados, migrar. claro. Sí. ¿Y qué es el éxito para ti? ¿Cómo lo defines? Mira, yo creo que el éxito la gente lo define respecto a sus propios proyectos y a sentimientos, ¿no? Para mí son ese logro, ese sueño de conquistar esas metas, esas ideas que yo venía construyendo, venía pensando, venía idealizando desde hace mucho tiempo, que puede ser un poco menos o no por planificado, pero tiene que haber eso, ¿no? Ese detrás de ese sueño, ese deseo gigante de hacer algo, de lograr algo, proponértelo, hacerlo poco a poco, conquistarlo y que ese aprendizaje, precisamente ese aprendizaje durante todo ese proceso que te llevó a lograrlo, aprovechar y ver que todo ese aprendizaje que tuviste detrás valió de la pena para algo, para lograrlo, pero sobre todo no solamente quedarte con ese sentimiento de que, ay, lo logré y ya no, sino ese éxito te va a permitir sentirte seguro, sentirte empoderado, para tú decir, sabes que si pude hacer esto, obviamente que de aquí para allá para adelante puedo seguir haciendo muchas cosas más. Entonces, Ya. eso para mí es el éxito, ¿no? Sentirte seguro, sentirte feliz con las cosas que haces, con las cosas que te han ido mal y que aprendiste, y que puedes seguir aprendiendo y que puedes seguir logrando. Claro, y que es algo que tú vas construyendo poco a poco. Me imagino que el éxito para ti es algo que que vas construyendo todo el tiempo. Es algo que no se queda, no es algo estático, sino que lo vas No, llevando siempre más adelante. no es muy aburrido lograr el éxito y ya quedarte ahí sentado, no. Eso no lo hace nadie. Wow, José, de verdad que encantado de haber podido de haber podido tener esta conversación contigo. Creo que la tenía como que pausada desde hace mucho tiempo y no lo sabía, pero nunca es tarde y es bueno poder traer esas cosas porque Sí, me encanta que a través de ti, de la experiencia que tienes, primero que eres una persona que vive desde el ejemplo mm, y lo fuiste diciendo lo dijiste durante todo el episodio y lo puedo reconocer aquí y aprovecho para decírtelo aquí, que esto quede guardado para la posteridad. Porque me gusta eso, me gusta ese tipo de personas que mm, cuando hables con ellas y cuando escuchas tu historia, aprendes de ellas y además sí, dices, wow, lo que muestra es lo que es y apuesto que nos sentamos de nuevo en persona y cualquier seguro. persona que lo escuche y que trabaje contigo va a poder decir eso también, así que encantadísimo de haberte tenido aquí conmigo hoy en el No, podcast, de gracias a verdad. ti y bueno, éxito. Yo creo que Nueva York me espera en cierto momento y sé que nos vamos a ver en persona por allá y vamos a seguir aprendiendo mucho. Y nada, que la gente también entienda que estar aquí con esta seguridad que a lo mejor uno tiene de muchas cosas que ha logrado, es un trabajo también, ¿no? Muchos nos sentimos inseguros, con ese síndrome del impostor que nos persigue a muchos y que eso tenemos que trabajarlo, pero que se logra poco a poco y es una cosa que vamos a seguir peleando para poder sentirnos así y poder alejar esas cosas negativas para poder sentirnos bien y exitosos. Exitoso, que ese es el final y que creo que el final nunca llega porque es algo que está en construcción. Así que Sí. gracias y esto fue José Manuel Simons desde Chile para Migrantes Exitosos. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Chao, gracias.